Bueno, buenos días. Si acaso me voy presentando yo primero. Soy Belén Yélamos, profesora de la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, en esta primera ponencia se va a hablar de lo que es la nanociencia. Bueno, la nanociencia, o la ciencia que estudia átomos, moléculas, objetos a escala nanométrica, en realidad es una ciencia que nació cuando Demócrito descubrió el átomo y que toda la materia estaba formada por átomos. De hecho, pues ya los griegos y en China pues utilizaban nanopartículas para hacer sus famosas cerámicas. En nuestro organismo también tenemos nanomáquinas. Dentro de nuestras células hay nanomáquinas muy eficientes que llevan a cabo una gran labor, como por ejemplo los ribosomas o lugares de síntesis de las proteínas. Es verdad que esta ciencia empezó a surgir o sufrir un gran auge a partir de una charla que dio el premio de física Richard Feynman, en la que hablaba de lo importante que sería para el ser humano que pudiéramos manejar átomos, ¿de acuerdo? Y colocarlos en posiciones que nosotros quisiéramos, pues para conseguir avances tecnológicos que mejoraran la vida del ser humano. Y así ha sido desde esa charla y durante el siglo pasado y este siglo se ha sufrido la nanociencia un gran auge y que se ha traducido en importantes avances para el ser humano. Así ya hablamos de nanoelectrónica, de nanomateriales, y qué decir de la nanomedicina, que ha superado lo que es el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades tan importantes como el cáncer. Bueno, por ello, por todo lo que acabo de explicar, creo que es muy importante que esta nanociencia, se introduzca en lo que es la enseñanza de nuestros alumnos de primaria. Explicarles de forma sencilla, de acuerdo en qué consiste esta ciencia que es tan importante para el ser humano. Y esta labor es la que lleva a cabo nuestro primer ponente, Jordi Díaz, que trabaja en la Universidad de Barcelona, que es fundador y coordinador del proyecto Nanoeduca y que es el creador de los nanokits que vamos a entregar a algunos de los premiados en la sesión de esta tarde. Sin más, pues ya os dejo con Jordi, que nos va a dar a escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias a la organización por invitarme y permitirme estar aquí y explicaros las experiencias que desde Barcelona. Iniciaré la charla aquí, pero a mí me gusta moverme y hacer un poco de show. Siempre traigo cosas, estilo como los vendedores de crecepelo americanos, que también os enseñaré. Hoy, como sois profesores, a mí me gusta ponerle nota a los profesores, pondré notas binarias, 9 suspenderán, ¿no? y 1 aprobará, ya veremos quién es quién. Y sin más, otra de las cosas es que, bueno, ahora os lo explicaré. Yo trabajo en la Universidad de Barcelona, soy una palabra que en inglés la he visto, así que yo la utilizo, soy nanoscopista, es decir, utilizo un microscopio que se utiliza para ver nanomateriales y cosas en el entorno del tamaño nano, los nanómetros. En concreto es un microscopio de fuerzas atómicas, de lo que es la historia de las nanotecnologías es uno de los hitos. En el 81 se descubrió el que sería el origen de estas microscopías, que es el microscopio de efecto túnel, en la IBM de Suiza, y en el 84 se descubrió el AFM, dieron en el 86 el premio Nobel a Rohrer, Quake y los descubridores. Aparte, desde hace un tiempo me dedico a divulgar las nanotecnologías y básicamente me dedico a esto porque hicimos una charla para profesores de FP en donde explicábamos nuestras técnicas y nos dijeron que este tipo de nuevas tecnologías y que están en lo último de los avances, era muy difícil adquirir conocimiento, encontrar recursos, y esto nos hizo pensar que quizás nosotros podíamos intentarlo. Aparte de eso, creamos una unidad que se llama Nano. Y sobre esta tenemos como 5 grandes ejes. El primero, y en el respecto donde
lo que nace Nanodivulga es Nanoeduca, que nace exactamente a principios del 2015. Este año hemos hecho la 4ª edición y ahora os explicaré algunos números un poquito más tarde. Luego, actividades de divulgación, siendo la principal el Festival de Nanotecnología 10⁻⁹, que también os explicaré un poco. Tratamos temas de seguridad de las nanotecnologías colaborando con centros que trabajan con trabajadores para que entiendan cómo funcionan las nanotecnologías y a partir de ahí se protejan o sepan cómo trabajar de forma segura con ellas. Tenemos muy en cuenta todos los aspectos éticos de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en el NanoKit que veréis esta tarde, una de las actividades es un juego de rol y todo este componente ético para intentar generar el debate. Y luego, por último, que no nos llegaba el dinero para hacer un logo, también hacemos actividades de arte y nanotecnología, sobre las que hemos hecho una exposición de cuadros con una Academia de Bellas Artes, Francisco Valderrama, y hemos hecho 3 obras de teatro. Aparte de todo esto, tengo un cierto amor por la nano que me está empezando a generar ciertos problemas con mis amistades porque dicen que soy un poco pesado, pero bueno. Como esto lo sabéis vosotros de sobra, cada vez es más necesario, en breve, 2020, la próxima década, cada vez será más necesaria el tener alumnos con habilidades STEM para los trabajos que vienen. Yo encontré cifras que hablaban del 14%. El tema de disciplinas STEM son muy importantes que se introduzcan desde ya para que los trabajadores, cuando lleguen en las futuras generaciones y se requieran estas habilidades, esto se corrija. Es decir, nosotros tenemos que cubrir este gap existente actualmente. Aparte, a nivel de como científico, yo veo clave divulgar porque si tú, como decía Albert Einstein, si no lo puedes explicar sencillamente es que no lo has entendido bien. Por lo tanto, el divulgar nos permite saber si realmente somos capaces de entender bien las cosas que hacemos y somos capaces de explicarlas de forma correcta. Respecto a la nanotecnología, para explicar algo, y ya me pongo de pie, para explicar algo que se mueve en un mundo que no se ve, es decir, en la 1000.000.000ª parte de nuestro mundo, el nanómetro, empezamos utilizando símiles. Por ejemplo, la distancia media entre la Tierra y la Luna, dividida por 1000 millones, aproximadamente, sí, vale, aproximadamente, Ya. Aproximadamente sería el tamaño de un pie. No el mío, porque yo uso un 47, así que más o menos. Esto es la nanotecnología, esto es lo que se ve. No sé si lo veis, me acerco un poquito más. Pues vamos a hacer un poquito, vamos a bajar abajo y vamos a empezar a dar notas. Y con esto nos daremos cuenta de dónde nos movemos. Nuevo parámetro que es el milímetro. Tocaría el primer 1, pero este 1 se irá moviendo. Si bajamos un poco más, tenemos un símil que siempre, no sé por qué, me miran a mí, pero me va perfecto. Primero puedo decir que yo tengo pelo, nanopelo, lo que pasa es que no se ve. Lo segundo que puedo decir es que el 10⁻⁴, que cambio el 1, no te has portado bien, por un 0, más o menos es el límite que nosotros podemos ver con el ojo humano. A partir de aquí
ya tenemos que irnos, nos tenemos que ir a los microscopios y a partir de aquí el mundo se hace invisible a nuestros ojos, aunque estamos bastante lejos todavía del mundo nano. El siguiente cero vendría para los famosos glóbulos rojos, que se mueven en una escala de 10 a la menos 5, y aquí ya introducimos otro nuevo parámetro, serían las micras, 10 a la menos 6. Además, estas serían las bacterias. Con las bacterias siempre hablamos de que les sacamos este toque maligno que normalmente vienen asociadas a las bacterias. Podemos hablar del microbioma, podemos hablar que gracias a ellas vivimos, que hay cientos de miles de millones, cientos de miles en nuestro cuerpo, y ya bajamos y nos empezamos a acercar a lo que es realmente el mundo nano. El mundo nano empieza aquí. Estos son 100 nanómetros. Esto sería un virus. Los virus normalmente se mueven entre 30 y 200 nanómetros aproximadamente. Estos ya no son tan buenos como las bacterias, pero ya empezarían a entrar en el mundo nano, que se mueve exactamente entre 1 y 100 nanómetros. Hay definiciones que lo bajan a 0,1 nanómetros, que sería el Armstrong. Hay algunos materiales que ya tienen ciertas propiedades por encima de los 100 nanómetros, 200 nanómetros. Luego os explicaré el por qué se ha marcado ese límite. Anticuerpos ya estarían en 10 a la menos 8, 10 nanómetros, sería el último cero que doy. Y por último vendría el famoso DNA. Y con esto, al fotógrafo, pues aquí. Os haría salir, pero no os voy a hacer salir, porque normalmente aquí tendríamos una hilera, esto lo podéis hacer con los alumnos, de 10 personas para llegar a este mundo. Es un mundo que para llegar necesitamos un largo recorrido, un largo camino. Si os habéis fijado, los últimos ejemplos, bueno, la mayoría de los ejemplos los he puesto relacionados con el mundo de la vida, con las biologías, porque una de las características del mundo nano es que se mueve en los mismos tamaños que, por ejemplo, el DNA, que tiene 2,5 nanómetros de diámetro entre la doble hélice, anticuerpos, antígenos, los virus. Esto ya nos da alguna pista de cómo las nanotecnologías están o pueden revolucionar todo lo relacionado con la medicina y crear nuevas disciplinas como la nanomedicina y demás. Es más, ya hay productos, ya hay aplicaciones y ya es cambiando de forma irreversible la medicina y que la cambiará. Antes hablaba de las máquinas moleculares. Nosotros ya somos compuestos nano. Y aunque no se vea, nosotros convivimos con el mundo nano. Aquí no lo sé, pero las cifras deben ser del orden, pero en la diagonal de Barcelona se hicieron mediciones y en 1 centímetro cúbico se midieron aproximadamente 40.000 nanopartículas en ese centímetro cúbico, generadas básicamente por el humo de los diésel, ¿vale? Que genera nanopartículas y que es uno de los problemas principales de los coches diésel y por eso se considera ese humo cancerígeno tipo 2. El humo del tabaco también, o hay casos históricos como la espada que para templarla se utilizaban en unas chimeneas con un carbón que generaba nanopartículas, nanotubos de carbono que se introducían en el hierro de la espada y la reforzaban, y por eso era especial en su época. Es decir, tenemos muchos ejemplos. Una misma vela también genera nanopartículas. Creo que aquí no es el caso, permitirme la broma, pero la brisa salina del mar también genera nanopartículas. Esa nos llega, pero bueno, queda más lejos. Como ya bien decía, este hombre, uno de los mayores, seguramente el mayor divulgador de la historia de la ciencia, bajo mi punto de vista,
Lo hemos estudiado mucho porque justo este año, el 11 de mayo, se hizo el centenario, hubiera cumplido 100 años, Richard Feynman, y todos explicar física, tenéis unas excelentes charlas y libros de este hombre que explican decenas de conceptos físicos y cuánticos con un gran mérito. Hizo el 29 de diciembre de 1959 la charla There is plenty of room at the bottom. Hay mucho espacio allí abajo, siendo la primera persona que se planteaba de si, ¿por qué no podemos manipular átomos y moléculas? ¿Por qué no podemos escribir la enciclopedia británica en la cabeza de una aguja? Se ha de decir, y esto los físicos más duros, los físicos teóricos, el campo donde él estaba, que él era un físico teórico, siempre nos dicen que, aunque él es recordado como el gran visionario de las nanotecnologías, él nunca trabajó con nano. Él solo hizo esta charla, solo entre comillas, porque luego tuvo incidencia. Tardaron 25 años para que apareciera en 1974, y en ese periodo solo se nombró 7 veces esta charla. Pero a finales de los 70 dicen que Eric Drexler, que estaba estudiando, hacía estudios de genética, leyó esta charla y esto le valió como acicate para plantearse y empezar todo el tema de las famosas máquinas moleculares y los nanorobots. Es más, él hizo un libro que se llamó Engines of Creation, The Era of Nanotechnology, que marca la posibilidad de que una nube gris, un grey goo, de nanorobots nos invada y demás, que causó una gran controversia en su día. Como os decía, ya la naturaleza tiene muchos ejemplos de la nanotecnología. La mariposa gecko tiene esta iridiscencia, que no es que esté teñida de azul, sino que hay unas fotos excelentes, tienen un póster sobre esta mariposa, y esto se ve que es causado por unas nanoestructuras. Gecko también tiene nanoestructuras en las garras, permitiéndole que se creen unas nanoventosas, siendo millones, que le permiten ascender también. O la flor de loto también tiene nanoestructuras en su superficie que le confieren, y aquí lo podemos ver un poquito mejor, una propiedad que se ha utilizado en la nanotecnología para crear productos, que es la superhidrofobicidad. Esto, como ya os he dicho, siempre traigo algún ejemplo, que si lo queréis ver luego, esto lo podéis pasar. Espero no armarla, pero como una imagen vale más que 1000 palabras, pues esto se aprovecha. La hemos utilizado bastante, esta camiseta, y cada vez se moja más, pero inicialmente era una camiseta que no se mojaba. Y la historia de esta camiseta es también como otro recurso que podéis utilizar. Esto nace de un proyecto europeo en donde en España se participaba, el proyecto Nanopinion, que aunque ya nadie lo mantiene, sí que se mantiene la web, y allí hay unos cuantos recursos. Entonces, con una serie de productos hicieron exhibiciones de cómo funcionaba la nano de manera práctica. La espada de Damasco que ya os decía. Otro ejemplo es la Copalicurcus, que está en Londres, que en función de cómo le llegaba la luz se veía de un color u otro, y esto es debido a que tenía nanopartículas de oro y de plata. Para fabricar el mundo nano tenemos básicamente, y estas dos estrategias, como yo tengo una niña de 6 años y medio y un niño de 18 meses, pues utilizo recursos que tengo fácilmente en casa. Estas dos estrategias son básicamente estas: la top-down o la bottom-up. Dicho así queda como muy serio, visto así queda diferente, pero básicamente es así. La top-down es un material grande que lo rompemos, quedándonos un material pequeño que está en el orden de entre 1 y 100 nanómetros. La bottom-up sería la estrategia más auténticamente nano.
la estrategia más Feynman. Es decir, átomo a átomo lo manipulo hasta que logro obtener una nanoestructura. Otro símil que también quizás os gusta más que las piezas de Lego es esta. Trabajar algo grande para hacer algo más pequeño y sería la estrategia top-down, y tocho a tocho, piedra a piedra, átomo a átomo para hacer una pirámide sería la estrategia bottom-up. Esto de aquí no es una pirámide, es realmente la sonda de un microscopio de fuerzas atómicas con el que yo trabajo. Este microscopio en particular se basa a vosotros os lo puedo explicar, cuando lo explico a niños me cuesta más. ¿Sabéis lo que es un tocadiscos? Sí. Un tocadiscos funciona con una punta, entonces, como la FM es una punta, vibra y va pasando por encima de las superficies, generando una imagen tridimensional. Esta punta está muy afilada, como es este caso, normalmente entre 6 y 8 nanómetros, lo que permite obtener con gran precisión cómo es una superficie en la realidad. ¿Por qué elegimos entre 1 y 100 nanómetros? ¿Qué pasa? Como sabéis, los de átomos. Los átomos están compuestos de electrones, neutrones, protones. Los neutrones se sitúan en unas bandas energéticas determinadas. Y esto nos lo explica muy bien la cuántica. No os voy a explicar cuántica porque normalmente la mitad de la sala saldría corriendo. Tampoco os voy a hablar de gatos, pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos un material macro, tenemos muchos átomos. ¿Esto qué hace? Que haya solapamiento de bandas, tenemos los materiales pues en función de si son conductores, banda de valencia, banda de conducción, conductores, semiconductores, aislantes. Cuando tenemos un material nano, tenemos muy pocos átomos. Tenemos miles de átomos, no es como uno, pero hace que haya una cierta diferencia, se puedan llegar a captar las bandas. Esto hace que el comportamiento de estos materiales no siga las leyes físicas clásicas, sino que muchas veces ocurran procesos que es desde el punto de vista cuántico. Y estos procesos son los que se están aprovechando para hacer nuevas aplicaciones. Uno de ellos vendría a responder esta pregunta. Si yo os pregunto de qué color es el oro, ¿qué me contestaríais? Amarillo, dorado, ¿vale? Llega la luz, es un metal, es muy denso, refleja a una longitud de onda que nosotros captamos como dorado. Pero en el mundo nano, por debajo de los 100 nanómetros, resulta que la luz ya no refleja, sino que parte de la luz es absorbida y estos fotones interaccionan con los electrones creando una cierta vibración, un cierto baile que puede ser más lento o puede ser más rápido. Esto emite a una longitud de onda determinada que hace que el oro tenga una gama de colores inesperada. Este sería aproximadamente un oro de unos 10 nanómetros. Esta gama de colores, que puede parecer una anécdota, es muy importante porque se puede aprovechar y se está aprovechando de forma muy eficiente en medicina. Y para ello aprovecharé. Bueno, aprovecho las piezas de Tete otra vez. Esto, nosotros tenemos una nanopartícula de oro, le unimos a un anticuerpo determinado, la nanopartícula se funcionaliza normalmente con tioles, se le une un anticuerpo, esto en laboratorio se puede hacer de forma sencilla, y este anticuerpo solo reconoce un antígeno determinado, sería igual que un candado, una única llave abre un único candado. Este antígeno es el que tiene una célula tumoral. Cada célula tumoral se diferencia de una célula sana porque tiene unos antígenos diferentes. Si nosotros hacemos que el anticuerpo reconozca el antígeno de la célula tumoral, se engancha y como tenemos la nanopartícula de oro, este baile al final marea un poco, como tenemos la nanopartícula de oro de un color determinado,
Si en una pantalla oscura vemos ese color, sabemos que la célula tumoral está presente. Pero ¿qué pasa? Que estamos hablando de nanopartículas del orden de 10 nanómetros. Por lo tanto, estamos pudiendo determinar si tenemos una célula tumoral a un tamaño muy pequeño. Y esto facilita mucho el control de este tumor. Pero a su vez, esas nanopartículas podemos ponerle medicación para que actúen en la zona determinada. Si en vez de nanopartículas de oro son nanopartículas de óxido de hierro, una de las cosas que tenemos en el kit, y estas nanopartículas de hierro funcionalizadas, llevarlas al cerebro, se unen a la célula tumoral y con un campo magnético externo. El campo magnético externo es porque las nanopartículas de óxido de hierro tienen un efecto que se llama superparamagnetismo, es un efecto también cuántico. Al aplicarle el campo externo se calientan, produciendo hipertermia y quemando las células tumorales. Esto es un tratamiento que ya se está haciendo. Esto se llama plasmón de resonancia, efecto cuántico. Lo otro se llama superparamagnetismo, porque el material nano no tiene dominios magnéticos. Los dominios magnéticos están del orden de la micra. El material nano no le caben, eso hace que no tengan. Y generen una propiedad de superparamagnetismo que, por ejemplo, se da en ferrofluidos, que son óxido de hierro de unos 10 nanómetros. Esto, a su vez, en un átomo, en un nanométrico, hay una diferencia brutal del número de átomos en superficie respecto al número de átomos dentro del material. Por ejemplo, imaginaros una pelota que cubre todo esto y empezamos a meter pelotitas. La mayoría de pelotitas quedarán dentro, en la superficie casi no quedará ninguna. En cambio, si cogemos un material y lo hacemos muy, muy, muy pequeño, todos los átomos, no sé si este similar era muy bueno, todos los átomos quedarán fuera. En concreto, en un material de 1 centímetro cúbico, 1 de cada 10 millones de átomos está en superficie, el resto están dentro. En cambio, en un material de 1 nanómetro cúbico, el 80% de los átomos están en superficie. Y esto es muy importante porque muchas reacciones químicas, sobre todo las biológicas, se dan en superficie. Entonces, ¿qué estamos generando? Materiales más reactivos. Aparte, el poder de penetración de estas partículas también las tenemos que tener en cuenta, porque al ser más pequeñas pueden entrar por canales que no están preparados para que entren. Y os pongo un vídeo de esto que os decía, de otra de las propiedades que genera la reactividad, que es la superficie específica. Os lo explicará mejor el vídeo, pero es otra de las prácticas que tenéis con unos dados, y ahora hablaremos de ellos en el kit. Y es, ¿qué pasaría si con la superficie específica, si pudiéramos cortar un trozo de queso de 2 centímetros hasta un tamaño de 1 nanómetro? ¿Qué cubriría? ¿Qué cubriría esto, el plato o el campo de fútbol? Realmente cubrirá cualquiera de ellos en función del tamaño que tengan. Ahora lo veréis. Queso, el vídeo es francés. Because we are in France, we explain this with cheese. The cheese, like a cheese shot.
hemos pasado de un área de 6 caras que tiene un cubo de 2 centímetros, 2 por 2, 4, por 6, 24 centímetros cuadrados, a multiplicarla por prácticamente 10 millones. Sí, esto es lo que tenemos o lo que os presentamos en el kit. Si tenemos, creo que tengo 8 dados, sí. Si hacemos un dado de 2 por 2, lo que os decía antes, el dado de 2 por 2, que tiene las 6 caras y los 24 centímetros cuadrados, sin variar el volumen, manteniéndolo exactamente igual, obtenemos 8 dados de 1 por 1. Cada dado tiene 1 por 1 por 6, 6 por 8, 48. Se dobla manteniendo el volumen. Esto es la superficie específica. La superficie específica en el mundo nano es importantísima porque es muy grande y esto también está relacionada con la reactividad. Y serían básicamente dos de los principales aspectos del mundo nano. El tema cuántico con nuevos procesos y el tema de reactividad. Esto... Ay, un momento, que vuelva a la presentación. Este es otro de los experimentos que tenemos, son 2 pastillas, con el mismo volumen de cada pastilla, una la chafamos, pastillas efervescentes, y rápidamente vemos cuál genera más rápidamente el CO2, cuál desaparece antes, tema de reactividad y superficie específica. Esto hace que metales cambien sus propiedades de la macroescala a la nanoescala. El oro, por ejemplo, es prácticamente líquido a temperatura ambiente, debido a que la mayoría de sus átomos están en superficie y como la temperatura de fusión depende de los átomos en superficie, esto lo explicaría. Y hace que podamos generar nuevos procesos, nuevas aplicaciones que ya están en el mercado. Este es un ejemplo que también podemos acercarlo mucho a los alumnos, que es el tema de la electrónica. La electrónica, como sabéis, se basa sobre todo en transistores y el tamaño de los transistores ha ido disminuyendo desde que se descubrieron. Por ejemplo, en 1958, un año antes de la charla de Feynman, el ordenador más potente que existía, él habla de esto, de por qué no podemos disminuir los ordenadores que cubren habitaciones. Este ordenador tenía 13.000 transistores y consumía 1 millón de vatios. 2015-2016, el iPhone 6 ya tenía 2.000 millones de transistores. Ahora ya estamos hablando de 3.000 millones con la expectativa de llegar a 10.000 millones. Y esto es simplemente porque el tamaño del transistor cada vez es más pequeño y permite que en una superficie igual puedan haber más. En el orden de 9 nanómetros y bajando, en laboratorios han conseguido transistores de 1 nanómetro con nanotubos de carbono, lo que de todos modos la tecnología tal y como está, la tenemos planteada y se está desarrollando para la electrónica, microelectrónica y nanoelectrónica, está empezando a llegar a su límite y por eso a lo mejor habéis oído hablar de los ordenadores cuánticos. Ya se está hablando de otro tipo de tecnología para poder superar estos límites de tamaño. Otro de los materiales que tenemos en el NanoKit y que está llamado a revolucionar muchos aspectos y que seguro que habréis oído hablar es el grafeno. El grafeno, en el 2004, Gaming Novoselov, con un grafito, el grafito que podemos encontrar en los lápices, aunque su grafito, como veréis en el vídeo, es ligeramente... Un scotch, consiguieron capa a capa lograr una única capa de grafito y esto es lo que se llama grafeno. Por lo tanto, con un celo podéis obtener un Nobel. Esto a mí me da esperanzas, aunque lo veo difícil. Y aquí os explicamos
Antes hablábamos de los monólogos científicos. Quien lo explica es una de las que participan habitualmente en Big Bang, el científico sobre ruedas, que a lo mejor habéis oído hablar, Eli Prats, y explica de forma divertida todo el tema del grafeno. Hola amigos, hoy en Bricociencia vamos a hacer algo fácil, divertido y Ella es para catalana, toda la catalana, familia. Sabemos que tenéis muchas inquietudes y que os encantaría tener un material que fuera fantástico, que condujera la electricidad, que fuera más duro que el diamante pluma. Bueno, pues ese material existe y se llama grafeno. Pero es que además este material es transparente, así que si lo pudiéramos ver tendría una estructura parecida a esta, una red de pescadores, pero con mallado hexagonal, y cada uno de los puntos es un átomo de carbono. Bueno, pues hoy os vamos a explicar cómo podéis hacer en casa una monocapa de grafeno del grosor de un átomo. Y para ello vamos a necesitar utensilios que tenemos todos en casa, como celo, carbón y un horno. Bueno, pues vamos con ello, ¿no? Lo primero de todo, nos vamos a la típica mina que tenemos todos en el sótano de casa y cogemos un poquito de carbón y lo prensamos fuerte fuerte con las manos, más o menos 750 toneladas de fuerza. Bueno, y nos queda así de prensado. Y esto lo metemos en el típico horno que tenemos todos en casa, que calienta unos 2000-3000 grados. Bueno, y de ahí nos sale el grafito perolítico. Minas de los lápices, pero con mucha más calidad. Y ahora cogemos el celo y vamos quitando capita a capita del grafito, porque está compuesto de láminas de grafeno, hasta obtener una única lámina del grosor de un átomo. Y ya lo tenemos. Y bueno, hay otros métodos para conseguir grafeno, el llamado deposición química de vapor. Para ello necesitaremos una lámina de cobre. La podéis sacar de las tuberías de casa. Y aparte necesitaremos también una fuente de carbono, el metano. Ese es fácil, el gas de los pedos. Y todo ello lo tendremos que meter dentro de un horno especial, que en nuestro caso está en la sala blanca, que sabemos que tenéis todos montada una en la guardilla de casa. Y el único inconveniente es que hay que vestirse así, y da una pereza tremenda. Pero aquí tenemos el horno y aquí es donde crecemos el grafeno. Pues ya lo tenemos sobre el cobre, ahora solo hace falta transferirlo sobre la superficie que queramos y utilizarlo en la aplicación que más nos guste. Bueno, ya lo habéis visto, fácil, sencillo. Ahora, en sucesivos programas os explicaremos cómo utilizar esa lámina de grafeno para diferentes aplicaciones, como las pantallas de móvil flexibles, aviones que vuelan más ligeros o sensores implantables. Y si nos queda un poquito de tiempo, os enseñaremos a hacer una glorieta de madera talando una secuoya, la típica que tenéis en el jardín, con un cuchillo de cocina. Fácil, fácil. Nos vemos la semana que viene. El grafeno marca estas grandes expectativas porque en el 2014, dentro del 2020, se creó el flagship del grafeno con una inversión de 1.000 millones de euros para estudiarlo. Realmente no se sabe hasta dónde se lograrán cubrir estas expectativas del tanto por ciento. Algunos son más pesimistas y marcan que será bajo. Otros más optimistas y que, por ejemplo, ha hablado de las pantallas de electrónica, donde se espera un gran salto es en el tema de las baterías, que ahora es una de las tecnologías que quizás van por detrás de otras tecnologías relacionadas con la electrónica. Ya veremos. Las aplicaciones de la nanotecnología no entraré porque es en cualquier sector que os podáis imaginar, la nanotecnología ya está presente. Electrónica, salud, energía, transporte, etcétera, etcétera. Quizás sí que podemos remarcar esto. La nanotecnología ha roto con las típicas disciplinas científicas, porque para trabajar en el mundo de la nanotecnología tenemos que trabajar de forma multidisciplinar. Esto nos permite interaccionar entre los diferentes campos. Por ejemplo, antes os hablaba de la funcionalización de una nanopartícula de oro para su aplicación en medicina. Tenemos que saber sus propiedades físicas, tenemos que sintetizarla, tenemos que funcionalizarla, necesitamos calcular bien su entrada, la forma, etcétera. Eso, pues este es un ejemplo en donde se necesitan diferentes disciplinas y esto está cambiando el paradigma de la investigación.
Ejemplos, ya os he puesto el tema de electrónica, en temas de medicina, tratamientos cada vez más locales, más efectivos, menos efectos secundarios. En temas de coches, en multitud de puntos ya están presentes, el tema, o sea, aprovechar la superhidrofobicidad para que no se manche, mejor frenado, pinturas que se autorreparan solas, etcétera, etcétera. En un sector como el de la construcción también se está aplicando. Tenemos, creo que en Madrid aquí también había, o sea, aplicando óxido de titanio. El óxido de titanio nano tiene dos aplicaciones muy importantes. Una es en cosmética, en las cremas solares, que, si tenéis curiosidad, hay cremas solares que, si tienen nanopartículas de óxido de hierro o de óxido de titanio, de tamaño nano, lo pone están obligados a etiquetarlo y te pone específicamente la palabra nano. Esto permite que, como sabéis, la piel no es plana, sino que tiene unas ciertas rugosidades. Al ser más pequeño, la partícula puede penetrar mejor y cubrir de forma más efectiva la piel y con una duración mayor. Aparte, no sé si sabíais, bueno, el tema de las cremas solares nace a partir del ejército australiano en la década de los 50 del siglo pasado, porque tenían alta incidencia de problemas de piel, cáncer de piel. Ven que es efectivo una serie de elementos para protegerse contra el ultravioleta que entra y afecta al DNA de la piel. Crean las cremas solares, con el tiempo van viendo que esto está perdiendo efectividad y es por las cremas solares tenían ese tono blanco tan feo y llamativo. Resulta que las nanopartículas son transparentes, llevan luego una serie de elementos para estabilizarlas, penetran de forma más rápida, no necesitas esperar la media hora de rigor y por eso las cremas solares nano pues estaban empezando a ser bastante efectivas en el mercado. Ahora hay cierta controversia por sus efectos secundarios, no hay ningún estudio real que te marque que efectivamente pueden tener efecto para la salud, pero hay ciertas dudas y esto está haciendo que el sector cosmético también, sobre todo desde el punto de vista de marketing, tenga estas dudas. Pero bueno, hablando de antes del método científico, no hay esas evidencias científicas que te marquen que eso pasa así. Hemos de ser precavidos, pero tampoco hemos de llamar al miedo. La alimentación es el segundo sector y último en donde están obligados. El sector de la alimentación son magos para no explicar lo que no quieren y explicar de forma llamativa lo que quieren. Entonces ellos lo hacen, explican que tiene nano a través de las ES. La E171 me parece que es óxido de titanio nano. También hay oro, hay plata, hay diferentes... Esto, por ejemplo, otra de las cosas que traía, tiene nanopartículas de plata, o el calcetín, sin usar, nanosilver. Tiene efecto biocida, la plata, que creo que lo tenía por aquí. Bueno, tiene efecto biocida, es otra de las prácticas que tenemos en el nanokit. Y este efecto biocida se aprovecha en múltiples, es uno de los productos nano más habituales. Es también uno de los productos nano que está creando más controversia, porque este efecto biocida no es como lo que antes habíamos visto de anticuerpo a donde nosotros queremos, no, esto es de forma indiscriminada. En los calcetines, por ejemplo, podríamos abrir el debate. Lo que hacen es, el sudor genera bacterias que generan azufre, que generan mal olor. Te cargas las bacterias, ya no tienes el mal olor, pues lávate más. Quizás no es necesario para unos calcetines que pueden ir al final a una lavadora, estas nanopartículas al final se acaban desprendiendo. Es más, Samsung tenía una lavadora con nanopartículas de plata que decía que no era necesario utilizar jabones, pero que con el tiempo y con el movimiento se acababa perdiendo y entraba en el circuito de aguas, generando problemas. A su vez, unos mexicanos crearon un pie para diabético que posibilitaba curar heridas
facilitando que se salvaran vidas. O ya hay muchos nanopartículas que permiten cerrar heridas a los diabéticos o gente con problemas de conducción de forma muy efectiva. Así que este debate con la nanoplata es un debate muy interesante. También hay multitud de películas, libros en donde aparece la nano, los famosos nanorobots que seguro que habréis oído. Los nanorobots no dejan de ser máquinas moleculares. Las máquinas moleculares en el 2016 recibieron el premio Nobel y será otra de las grandes inversiones para el próximo 2020. Hay muchas expectativas. Lo que pasa es que no sé por qué nanorobot vende mucho más que máquina molecular y por eso seguramente habréis oído más los nanorobots. Dicen que en unos 30, 40 años, hay ciertas dudas, lo que tendremos serán, por supuesto que no tendrán estas formas, son formas simples o redondas o como esto, vendrán a ser como cirujanos. Es decir, tendrán sensores que enviarán la señal a una aplicación, a un médico, que te dirán en todo momento cómo tus diferentes parámetros e incluso podrán administrar medicamento. Ya veremos. Se están investigando. Como os he dicho, todo esto lo hemos traducido en un kit. Esto en concreto ya ha pasado por más de 200 centros en Cataluña, 5.000 alumnos, 75 kits. En Madrid, en una escuela SEC, adquirieron uno y durante este curso lo han tenido. En País Vasco creo que compraron 3. En Salzburg también han hecho un proyecto con el nanokit y nos gustaría que este nanokit pues pudiera estar accesible a muchos más centros. Se fabrica en Zaragoza y tiene asociada una guía didáctica en donde cada uno de los diferentes experimentos, la aproximación que hacemos es a partir de un problema. Ponemos a los alumnos en un problema de cáncer, un problema de cualquier tipo, y ellos tienen que indagar y hasta que al final acaban haciendo el experimento y a partir del conocimiento adquirido pues solucionan el problema. Todo esto lo podéis ver en este vídeo que lo hicimos para, no sé si conocéis Precipita, es una plataforma de crowdfunding científico de la FECID que en su día pedimos, sin mucho éxito. Es un vídeo corto de 2 minutos. La nanociencia es el estudio de objetos increíblemente pequeños, 100.000 veces más pequeños que el diámetro de un cabello humano. Por su parte, la nanotecnología es la aplicación de la nanociencia en el diseño y manipulación de materiales a escala molecular, o médicos, entre otros. Ambas están presentes en nuestro día a día. Las encontramos en la resonancia magnética de los hospitales, en los chips de los smartphones, en cremas solares con nanopartículas, pero esto solo es el principio, porque algunas de las revoluciones tecnológicas que cambiarán el mundo en los próximos años estarán basadas en esta increíble tecnología. Las instituciones que impulsamos este proyecto sabemos que la nanociencia y la nanotecnología están cambiando nuestro mundo. Tienen un impacto a través de productos y tecnologías, algunas de ellas ya están en el mercado. Y por eso estamos convencidos de que es muy importante que nuestros estudiantes puedan entender, puedan comprender, tener las bases necesarias para saber lo que está pasando a su alrededor y poder analizarlo con espíritu crítico. Otro objetivo principal del proyecto Nanoeduca es estimular la pasión por la ciencia. A nosotros nos encanta, pero faltan vocaciones entre nuestros estudiantes para que se dediquen a ciencia, matemática, ingeniería, tecnología, lo que llamamos las asignaturas STEM. Entonces, lo que pretendemos con nuestro proyecto es acercar de forma amena y diversa a estudiantes, e independientemente de que al final acaben trabajando en una carrera relacionada con estas disciplinas, como mínimo creemos que estamos formando a ciudadanos con un conocimiento mayor y más preparados para el mundo en el que vivimos. Finalmente, Nanoeduca es un proyecto innovador porque no nos limitamos a facilitar un material didáctico al profesor. También ofrecemos una formación para utilizar este material en el aula y durante el año organizamos una serie de actividades divulgativas relacionadas. Hemos diseñado un nanokit con material didáctico y experiencias prácticas y formamos a los profesores para que estos lo apliquen en el aula. A través de Precipita queremos llevar el proyecto Nanoeduca a toda España y llegar a un mayor número de alumnos de secundaria y bachiller. Que ahora es cuando pido y tampoco
Bueno, más o menos lo ha explicado. Las entidades participantes son la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Barcelona, el Instituto Catalán de Nanotecnología y el CSIRE, que sería el Centro de Recursos de la Generalitat de Cataluña, que es quien ha hecho todo el contenido didáctico al currículum. Se basa en una formación de unas 10 horas, luego se adquiere el kit, en el kit está la guía didáctica perfectamente explicada, se trabaja en clase y todo lo concluimos con una especie de concurso científico en donde los alumnos han de realizar un póster científico, nosotros hemos formado a los profesores para que lo puedan hacer y le damos la plantilla, y un vídeo científico, que en esto los alumnos pues son muy buenos. Hay que reconocer que estas herramientas se tienen que aprovechar porque ellos están muy habituados y normalmente los vídeos que hacen pues están muy bien. Y con eso nosotros tenemos un poco el retorno de cómo está funcionando este kit. Como bien han dicho en la presentación, aparte del tema de secundaria, nos aventuramos el año pasado a una parte más compleja, que es bajarlo a primaria, porque, bueno, aquí veis algo de lo que trabajamos con piezoeléctricos, nanopartículas de plata, temas éticos, ferrofluidos, microscopías, superhidrofobicidad, reacciones, introducción a la nano, reactividad, algunas imágenes. Tenemos un canal de Vimeo que tenemos que traducir, por cierto, con varios vídeos relacionados con Nanoeduca. El concurso de pósters que en su día hicimos, ya llevamos 3 ediciones, y el año pasado pusimos en marcha, que este año lo hemos tenido en fase piloto, el proyecto Nano Inventum, que es introducir la nanotecnología en primaria, en este año con cursos de cuarto y de quinto. Para realizarlo no utilizamos la misma estrategia de secundaria, como es lógico. Lo que utilizamos es un mapa de ideas. Empezamos con conceptos muy básicos, la superficie de los materiales están hechos de cosas más pequeñas, etcétera, etcétera, hasta que vamos subiendo en este mapa. Es complejo y los resultados son espectaculares por los niños, porque tienen una imaginación brutal. Y aquí solo quería incidir en que las verdaderas o las reales vocaciones científicas, bajo mi punto de vista, están en primaria. En secundaria enganchas a los que ya están, a los que les gusta la ciencia. A lo mejor alguno que duda, pero al que no le gusta ya no le va a gustar. Aquí ellos son científicos, ellos observan todo lo que les sucede, entonces hay que aprovecharlo esto. Por último, ya sería el último vídeo que pongo y con esto casi concluyo, que sepáis que cada abril en diferentes ciudades españolas, el año pasado fue en Valencia, Zaragoza, San Sebastián, Madrid y Barcelona, se hace el Festival de Nanociencia, en donde básicamente los que vienen son profesores de secundaria, y tenéis a vuestro alcance centenar de actividades relacionadas con la divulgación científica, concursos, etcétera, etcétera. Aquí en Madrid en particular lo organiza el CSIC con muy buena asistencia. Creo que este año hacían más de 50 charlas en institutos, participan todos los CSICs de Madrid, en Barcelona también. Las cifras ya marcan, más o menos vamos a una media de 15.000 asistentes entre las diferentes, y Valencia, que no lo he dicho, entre las diferentes ciudades, y esto es una cosa gratuita y que podéis aprovechar. Hay una web, www.10a-9.es, que cada año actualizamos. Este año podéis ver lo que hemos hecho, está el programa y si queréis podéis estar atentos porque está muy bien. Son más de 30 entidades relacionadas con ciencia que participan y ya vamos por 3 ediciones. El año que viene haremos la 4ª y aquí tenéis un vídeo y casi con esto ya concluiría la charla. No quiero acabar. Creo que me he pasado de tiempo y se ha colgado. Bueno, si no se carga es igual. Con esto más o menos concluiría la charla. Ay, mira, por hablar. Es una realidad la nanotecnología ya presente en el mercado, más de 6.000 productos, en más de 1 millón de productos de forma indirecta hay nanotecnología, convivimos con ella
Ya hay herramientas para tratarla en clase y os animo a participar con Nanoeduca. Bueno, no se ve ningún problema con Nanoeduca o con otros recursos para introducirla en clase. La charla la dejo aquí porque os he dejado diferentes páginas con recursos de americanos, proyectos europeos, rusos, de diferentes cosas, 40 transparencias más, que no voy a poner, por si queréis disponer de ellas. Y muchas gracias a todos. Hace unos años tuve un problema en casa de una habitación en la que había mucha humedad. Y un pintor, amigo nuestro, vino y dijo, existe una pintura que tiene nanopartículas de plata. Y pintamos esa habitación de esa manera y desapareció. Claro, la humedad genera los hongos y se los cargó. Hay una empresa en España y hay diferentes empresas. Hay una empresa sevillana que utiliza pinturas con grafeno y también algunas tienen efecto biocida o tienen también efecto superhidrofóbico, o también les permite tener mucha más flexibilidad porque trabajan con K. Pero sí. La construcción se ha puesto las pilas de forma seria con el tema de la nano. No os voy a responder porque os he puesto ceros y unos. No, yo darte las gracias porque me has dado una herramienta. Yo soy profesor de anatomía en Granada y además estoy en el Parque de las Ciencias, de que luego me acercaré a hablar contigo. Y cuando se habla de la superficie de intercambio gaseoso que tenemos en nuestros alveolos pulmonares, la cifra a la gente le llama mucho la atención, este tipo de visitantes. Y resulta que nosotros tenemos dentro de nuestros pulmones 150 metros cuadrados de superficie de intercambio. Y hemos llenado una pared del pabellón entero, lo hemos pintado, que es que no se nos acabó la pintura, sino que solo quisimos pintar eso. Y claro, cuando yo tengo que explicar eso, me dicen, ¿eso llevamos aquí dentro? Yo a partir de ahora diré que gracias al nanoscopista que nos hemos presentado, eso es así. Lo llevaré al mundo de la nano para explicarles esa inmensa, porque el trozo de quesito y el trozo de jugo a mí me ayuda una barbaridad para explicar la superficie. Yo lo explico con racimos de uva y con pellejitos de uva, y digo, si nosotros peláramos la uva como hacemos en Nochevieja y las pusiéramos sobre un plato, pues llenaríamos 150 metros cuadrados de superficie de intercambio. Con él o con los dos. Cuando tú aquí allí y dices que ese es el intestino delgado que tienes dentro, la gente se queda así un poco pasmada, ¿no? La cuestión de las medidas llama mucho la atención. Bueno, siempre, ya te daré mi nombre para que yo utilice el tuyo y tú el mío, ¿vale?